Dale un high five al que está a tu lado. Dile qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Dile, I'm so glad you're here. Este mensaje es un mensaje que en lugar de ser escuchado, ¿está bien, Mario? En lugar de ser escuchado, es un mensaje que amerita ser imaginado. Y yo estoy convencido de que si hoy solamente celebramos la resurrección como el resto de la cultura que celebra que Jesús resucitó, estaría incompleto porque para nosotros lo que estamos celebrando es que Jesús resucitó en nosotros. Es que Jesús nos resucitó a nosotros. Hoy vamos a ver estas palabras de Jesús cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos directamente a Juan 11 y vamos a entrar ahí, vamos a dejar que este mensaje nos hable. Y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo creo que el Señor tenía en su plan que tú escucharas este mensaje. Había una vez un hombre enfermo llamado Lázaro. Se nos presenta uno de los personajes principales de esta historia, pero yo no creo que es el principal, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. En otras palabras, María era una mujer que amaba a Jesús. El narrador, que es Juan, quiere que nosotros sepamos de quién estamos hablando en esta historia. Dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. En aquel momento no había texto, no había email, no había tan siquiera el USPS, el UPS, Amazon Prime. Estas hermanas mandaron un mensaje con mensajeros. Imagínate a ti como parte de los discípulos de Jesús, teniendo un día normal, quizás Él está enseñando, irrumpe la escena estos dos mensajeros que vienen con una cara de preocupación y traen un mensaje que dicen en voz alta. Todo esto se da en un contexto público en el que los discípulos escuchan estas palabras. Señor, este es el mensaje que te envían Marta y María, las dos hermanas. Señor, yo creo que ellos venían practicándolo. Recuerda, bien sencillo, no falles, dilo bien. Señor, tu amigo querido está enfermo. Dejándonos saber que había una relación profunda entre Jesús, Lázaro, Marta y María. Esta no era una familia lejana. Esto no era una noticia de alguien que Jesús no conocía. Él escucha las palabras de los mensajeros. Son malas noticias. Y cuando Jesús oyó esto, verso 4, Él lo oyó, fíjate que lo oyó, Él dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Qué interesante que, como esto se da en un contexto público, Él escucha estas malas noticias públicamente. Ahora Él va a hablar públicamente. Él va a decir en voz alta cómo Él está recibiendo esta noticia. Es importante que tú puedas ver conmigo desde el principio que la forma en la que Jesús está viendo esta situación, la perspectiva desde el lugar que Él está mirando es completamente distinto a los mensajeros que llegaron con la mala noticia y a los discípulos. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí va. Jesús dice, esta enfermedad no terminará en muerte. En otras palabras, Jesús
comienza hablando con el final. Jesús comienza hablando por el final de esta situación. ¿Quién puede hacer eso sino alguien que conoce el futuro y que ve el plan de Dios? ¿Quién puede escuchar una noticia y decir, hey, yo sé cómo se escucha ahora, pero esto no va a terminar de esa forma? Jesús les está hablando de lo invisible, de lo que ellos no pueden ver, de lo que ellos no saben que está ocurriendo. Jesús está diciéndole en voz alta para que los discípulos lo escuchen. Y dice, esto es para que Dios sea glorificado, para que por ello el Hijo de Dios, que es Él mismo, sea glorificado. En otras palabras, esto es algo que tiene que pasar dentro del plan de Dios, y esto es algo en el que yo voy a participar y tú vas a participar. Miren, el verso 5 dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, me encantan estas palabras, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Usualmente cuando tú escuchas que alguien está enfermo o que alguien está muriendo y tú lo amas, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú arrancas a correr en dirección a ese alguien. Aquí el narrador nos está mostrando el interior, básicamente un zoom al carácter y al corazón de Jesús, dejándonos saber que Él amaba a esta familia, pero a pesar de eso no pudo responder a esa invitación de la manera que ellos esperaban. ¿Y por qué esto es importante? Porque quizás tú estás en este lugar y tú tienes oraciones y mensajes que le has enviado al Señor. Quizás tú no has usado mensajeros, quizás tú has usado la oración de la mañana dirigiéndote a tu trabajo, has escrito algo. Quizás tú has usado diferentes formas para hablar con Dios sobre tu situación y le dices, Señor, yo estoy en esta situación y Dios no te ha respondido como tú esperas, a pesar de que Él te ama. Es posible en muchas ocasiones que personas hayan interpretado que porque Dios no contestó su oración como tú lo esperabas, Dios no me ama. Como Dios no sanó mi ser querido, Dios no me ama. Verdaderamente yo le importo a Dios si yo le mandé un mensaje, Él me escuchó y en lugar de ir a mi encuentro se queda 2 días en ese lugar. Después de los 2 días Jesús dijo a sus discípulos, verso 7, ok, ahora sí, volvamos a Judea. Y ellos respondieron, Rabí, hace muy poco, los judíos intentaron apedrearte y todavía tú quieres volver allá. El narrador dejándonos saber que los discípulos tenían una perspectiva limitada de lo que estaba sucediendo. Desde donde ellos estaban, era completamente normal el decir, Jesús, ¿cómo podemos volver allá si allí te iban a apedrear los otros días? O sea, humanamente, con lo que ellos conocen, Jesús, no podemos volver ahí. Recuerden que Jesús es el único que tiene la perspectiva más amplia de todo este suceso. Los discípulos como tú y como yo, Señor, yo no voy a ir para allá, hay peligro. Y dice que Jesús les respondió, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. A lo que yo me hubiera quedado completamente así. Porque es bien difícil de entender ese verso a menos que entendamos que desde el principio Jesús está hablando desde la perspectiva de conocimiento divino de todo lo que va a suceder. Cuando Él contesta de esta forma y utiliza esas frases, todos los teólogos, la mayoría concuerda
que Jesús estaba claro de que todavía no iba a llegar su hora donde él iba a ser entregado, donde iba a ser arrestado. En otras palabras, los discípulos están diciendo: Jesús, si vamos para allá, corremos peligro. Y él dice: hey, nosotros todavía estamos caminando en este momento, en el ministerio que yo vine a hacer, en mi misión. Todavía no pueden herirme, todavía no pueden arrestarme, todavía no puede pasar nada. Estamos caminando de día. Va a llegar un momento en el que llega la noche, es el momento del sufrimiento, de la pasión, cuando él sabe que él va a ser entregado. En otras palabras, muchachos, tranquilos, vamos para allá, que yo sé que todo va a estar bien. A lo que ellos respondieron lo siguiente. Bueno, dicho esto, él añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y eso siempre me llama la atención, porque Jesús le llama dormido a cosas que están muertas, pero que él sabe que él va a resucitar. Y eso es bien hermoso, porque algunos de ustedes pueden pensar: yo estoy muerto, y Jesús dice: tú estás dormido. Algunos pueden decir: mi matrimonio está muerto, y Jesús dice: yo lo veo dormido. Si dice: mi relación con Dios está muerta, él dice: no, está dormido, estás tomando una siesta. Oh, yo estoy a punto de resucitarlo. El verso 12: Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Esta es la cámara sobre los discípulos que no entienden lo que está pasando. Todo lo están viendo desde la perspectiva natural, como muchas veces nos sucede a nosotros. Por eso les dijo claramente, tuvo que decirlo de esta forma: ok, muchachos, mírenme, se lo voy a decir claro. Le dijo: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Antes de continuar en esta historia donde ustedes están conmigo, esto es tan importante. Jesús dice: yo estoy contento de una cosa. Todo esto está sucediendo con un propósito. Y es que hay algunos de ustedes que todavía no creen. ¿No creen qué? Muchos de los discípulos todavía, en el proceso de aquellos que lo seguían, no entendían quién era Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a ver los discípulos de este lado de la historia con lo que nosotros conocemos, y los miramos pensando que ellos desde el principio entienden que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Dios mismo encarnado, quien iba a morir por sus pecados. Pero ellos no entendían eso. Ellos estaban caminando y entendiéndolo a medida que caminaban y se relacionaban con Él. Así que Jesús dice: lo que está a punto de suceder es con el propósito de que algunos de ustedes finalmente crean quién yo soy. Ustedes necesitan poner su confianza en mí. Y el que vamos a ver ya mismo, el milagro más grande con el que se termina el Evangelio de Juan, este milagro Jesús sabe que Él lo va a usar para que muchos crean. Y Él les dice: yo me alegro porque esto es para que ustedes crean, y vamos a verlo. Entonces Tomás, verso 16, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con Él. En otras palabras, no creyó nada de las palabras que dijo Jesús. Jesús dijo: todavía no es el tiempo, papá, vamos para allá. Y él dice: sí, vamos a morir es que vamos. Tomás lo conocemos en la Escritura como el discípulo que duda. Es el discípulo que luego de la resurrección tiene dudas de que Jesús se apareció a algunos de los discípulos y dice: yo hasta que no lo vea y pueda tocar sus heridas, yo no creo. A mí me encanta que Tomás sea parte de esta historia de resurrección, porque Tomás representa a todos aquellos que su proceso de creer es un proceso de hacer preguntas, es un proceso de duda. Y déjame decirte que no todo el mundo viene al conocimiento de la fe, no todo el mundo
deposita su fe en Jesús de la misma forma. Y no todo el mundo lo deposita a la misma velocidad. La realidad es que a veces nosotros los pastores, los líderes, los discípulos, nosotros queremos que nuestros familiares respondan como nosotros, que cuando tuvimos un encuentro y escuchamos una canción, olvídate, yo creo ya completamente, pero no todo el mundo es así. Y Tomás está ahí, y Tomás es uno de los 12 discípulos. Qué lindo que Dios invita a personas. Es más, estos fueron los que Jesús se invirtió en ellos. Y Él decía, está bien que estés en el proceso. Por eso me alegro de lo que vas a ver, porque para algunos de ustedes es este momento. Así que ellos salen de donde se encuentran y el verso 17 dice, a su llegada se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Esto es importante porque si nosotros lo leemos bien, el narrador lo pone aquí con un propósito. ¿Por qué razón él dice, yo quiero poner que lleva 4 días en el sepulcro? Esto es lo primero que Jesús y sus discípulos se enteran cuando llegan a las afueras de la ciudad. Hey, Lázaro murió y lleva 4 días en el sepulcro. ¿Por qué eso es importante para nosotros que estamos leyendo? Yo te voy a decir por qué. Porque eso prueba que cuando Jesús recibió el mensaje de aquellos mensajeros, ya Lázaro había muerto. Lo que quiere decir que Jesús sabía que él no estaba enfermo. Jesús sabía cuando llegó el mensaje que ya él estaba muerto. Por eso es que él no se mueve precipitadamente, porque él dice, yo sé cuándo yo tengo que ir y yo sé lo que el Padre me está enviando a hacer. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y miren esto, muchos judíos, esto es una audiencia nueva en esta historia, muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Ahí están los familiares de Marta, María, los primos, los vecinos. Este es otro grupo en esta historia, los judíos. Y dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Esto es importante porque aquellos de nosotros que hemos escuchado sobre Marta y María, sabemos que son 2 hermanas que tienen personalidades bien diferentes. Sabemos que María es más pasiva, más tranquila, más rendida, más confiada, y sabemos que Marta es más puertorriqueña. Marta es lanzada, Marta es opinionada, quiere dejarle saber a Jesús cómo se siente y lo que piensa acerca de su hermana que está ahí escuchando la palabra mientras ella está lavando los trastes. Eso es en otra historia, pero nosotros sabemos que Marta tiene esa personalidad, y en la historia, cuando ella escucha que Jesús está afuera de la ciudad, ella no espera que Jesús llegue. Ella sale corriendo a su encuentro porque ella quiere hablar con el maestro. Y llega y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Que traducido quiere decir, Señor, llegaste tarde. Señor, si hubieras estado aquí, te enviamos mensajes, esperaste 2 días más, tú sabes, llegaste. En otras palabras, Señor, no entiendo. Si lo amabas tanto, no entiendo por qué permitiste que esto sucediera. Como nosotros cuando hablamos con el Señor y le decimos, Señor, pero estamos molestos. Y le decimos, Señor, pero estamos frustrados. Le decimos, Señor, pero queremos decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Es esta lucha que ella tiene, que nosotros tenemos cuando pensamos que no hay esperanza, pero decimos, quizás Dios pueda hacer algo. Es como nuestra mente humana diciendo, no hay esperanza, pero una esperanza profunda de que quizás Dios pueda hacer algo. ¿Has estado ahí? ¿Alguna vez has llegado pensando, mi matrimonio llegó demasiado tarde a Mar Azul? Han pasado muchos años. Mi relación con Dios ha tenido tantos intentos. Llegué tarde. De esa forma llega Marta. Y a mí me encanta que desde que ella venía hacia él, Jesús conocía
qué era lo que ella necesitaba. Es más, Jesús sabía lo que ella le iba a decir. Jesús sabía, antes de que ella dijera, Señor, si hubieras estado aquí, ya Él lo había visto. Pero Él sabe cuál es la necesidad profunda de Marta y Él decide tener una conversación con Marta que cambia la historia de Marta y de nosotros para siempre. Yo no sé cómo ocurre. A mí me encanta imaginarme que como Jesús tiene a Marta de frente y Él es compasivo, Él tiene misericordia y gracia, Él la mira a los ojos cuando ella le dice, si hubieras estado aquí, posiblemente llorando. Y Él pone sus manos sobre el hombro y para mí la mira a los ojos y le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. ¿Y cómo ustedes creen que Marta procesó esta información? ¿Ustedes creen que ella dice, ok, so tú esperaste 4 días pero vienes a resucitarlo ahora? Oh, ya lo entiendo todo. No, ella no tiene referencia de que esto puede suceder. Ella no está pensando en que su hermano va a resucitar en los próximos minutos, en las próximas horas. Ella va a ver un milagro. Ella no tiene idea. Ella está procesando las palabras de Jesús cuando le dice tu hermano resucitará. Ella está tratando de pensar, ok, mi hermano resucitará. Ella está procesando en la mente qué es esto que el maestro me está diciendo. Y ella decide contestarle con el conocimiento teológico que ella tiene de lo que ella piensa que Jesús le está diciendo. En aquel momento había una división entre los rabinos. Algunos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían en la resurrección de los muertos. Así que ella piensa, ok, Jesús lo que me está diciendo es que sí, ¿sabes? Debemos estar de Team Resurrection, del lado de la resurrección. Y ella dice, ok, sí, ok. Cuando ella escucha que Jesús le dice, tu hermano resucitará, ella dice, le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En otras palabras, sí, yo soy Team Resurrection. Sí, yo creo que eso va a suceder. Pero esa no era la respuesta, esa no era la pregunta, porque Jesús sabe lo que verdaderamente necesita Marta. Y desde el principio que nosotros vimos que Jesús le dice a los discípulos, esto no es para muerte, esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios tiene esto en sus planes y yo me alegro, le dice a los discípulos, que ustedes van a ir, yo me alegro por ustedes para que crean. Por lo tanto, Él sabe que esto es para que algunas personas crean. La primera que va a hablar con Él es Marta. ¿Por qué? Porque Marta, para mí, no estoy diciendo que salgan de aquí diciendo esto es doctrina bíblica completamente infalible. Yo les estoy explicando cómo esto me habla a mí. Yo soy de los que pienso que Marta todavía necesitaba poner su confianza plenamente en Jesús. Igual que Tomás, igual que otros discípulos, ella estaba en la definición de este será un profeta, será un maestro o será el Mesías, el que estamos esperando. ¿Será el Hijo de Dios? Ella todavía, para mí, tiene dudas y Jesús sabe eso, la recibe, entra en esta conversación con ella para llevarla a este punto. Y después de que ella dice, sí, I am Team Resurrection, yo creo que va a resucitar en el día final, ahí Jesús va a revelarle algo que para mí son unas palabras que cuando Jesús las dice, para mí es como en los videojuegos. Yo no sé nada de videojuegos, pero yo sé que a veces hay un personaje en el videojuego que cuando hace algo o dice algo, hay como una onda expansiva que sale así. Yo hice eso y algunos hicieron, wow. Yo no sabía que tenía ese don de Dios, pero hice así. Ok, la historia es que cuando Jesús dice estas palabras, las palabras que va a decir, ok, para mí, recuerden, Marta está ahí. Estas palabras son
una onda expansiva, un eco eterno que hoy nosotros las estamos escuchando. Él dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y después le pregunta: ¿crees esto? Vamos a dejar esas palabras ahí, vamos a mirar estas palabras, porque Marta, cuando las escucha, yo no sé cómo ella las escucha, para mí tuvieron que tener algún efecto en lo profundo de su espíritu. Y estas palabras tienen tanto significado, porque si las miramos bien, hoy de este lado de la escritura, nosotros podemos entenderla mucho mejor que lo que Marta las podía entender. Jesús está hablando palabras que son para el presente, para la situación de Marta, pero también son palabras proféticas. Él sabe lo que él va a vivir tiempo más tarde en la cruz, cuando él va a morir 3 días más tarde. Hoy celebramos que él iba a resucitar. Él sabe eso, Marta no sabe eso. Él lo había dicho, había profetizado su muerte y su resurrección a los discípulos. Pero ellos vemos en la historia que todavía no lo han entendido. Estas palabras tienen mucho significado porque Él está hablando de la resurrección y la vida. Él está hablando de lo que ocurre después de la muerte, y la vida tiene que ver con el presente. Jesús le está diciendo: yo soy el que resucito después de la muerte. Todo aquel, el que cree en mí, vivirá aunque muera. En otras palabras, si tú mueres creyendo en mí, yo soy el que te llamo a la vida, yo soy el que te resucito. No solamente Team Resurrection es cierto, no solamente eso es verdad, sino que yo soy el líder de ese equipo. Yo soy el que llamo las personas a la vida después de la muerte. Por eso hoy yo celebro la esperanza que nosotros tenemos en estas palabras de resurrección. Por eso es que vamos a un funeral y celebramos. Tenemos tristeza, pero por otro lado tenemos alegría de que lo volveremos a ver. Por eso es que yo voy a volver a ver a mi viejo, y tú vas a volver a ver a alguien que tú amas, que perdiste en esta vida, pero que puso su fe en Jesús. Y si lo hizo, su seguridad eterna está en las manos de Cristo Jesús, que resucitó y es el que resucita. Yo sé que yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver otra vez, y hago así porque él tiraba de 3. ¿A quién tú celebras que vas a volver a ver por las palabras y la revelación de Jesús? Pero él no solamente habló de resurrección, habló de vida. Y lo vemos cuando dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Que también tiene implicaciones. Al momento le está diciendo: Marta, cuando tú crees en mí en vida, tu estatus espiritual cambia de muerte a vida. Tu estatus presente cambia al momento. Miren, a mí me encanta porque esto es una promesa, esto es una revelación de identidad, y esto termina con una pregunta: ¿crees esto? ¿Y por qué esta pregunta es tan importante? Porque Jesús se la hizo a Marta, porque él sabía que ella necesitaba contestarla. Y posiblemente tú llegaste hasta este lugar hoy porque tú necesitas contestar esta pregunta por primera vez y de forma real. Si tú crees esto para ti, porque tu destino eterno está en la contestación a esta pregunta. Si tú crees que Él es la resurrección y la vida, si tú crees que eres el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo, yo creo que en ese momento, cuando Marta lo escucha, lo que nosotros vamos a presenciar es el momento de resurrección o el momento de salvación de Marta. Yo no estoy diciendo que esta es la única opinión, esta es la mía. Ella dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo que yo creo que sucede es que ella tiene la oportunidad de decir en voz alta: gracias,
Me encanta esta hermosa comunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de ver el momento en el que Marta pone su fe plenamente en Jesús. Esto era lo que Marta necesitaba y Jesús lo sabía. Ella llegó diciendo: si hubieras estado aquí, y Jesús tomó el momento para decirle: tú lo que necesitas es poner tu fe plenamente en mí. Tranquila, I got this. Dicho esto, Marta regresó a la casa. Verso 28, por eso yo sé que algo sucedió. Ella encontró paz en estas palabras y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí, te llama. Y ahora le toca el turno a María. Y a mí me encanta que esta escena nos muestra que Dios quiere encontrarse con cada uno de nosotros y por separado. Y que Dios nos habla personalmente y que Él sabe lo que necesita Marta y Él sabe lo que necesita María. Y Marta, después de haber recibido lo que recibió, dijo: ok, ya yo estoy fine. Mira María, para que sepas, llegó el maestro. No te lo dije ahorita, salí corriendo. No es que no me importaras, pero de verdad tenía que hablar con él. Y ahora sale María corriendo rápidamente, se fue a su encuentro. Hoy ha sido un día de mucha resurrección en este hermoso lugar. Miren, Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. ¿Por qué el narrador nos da este detalle? ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros sepamos que Jesús no se movió del lugar. Yo creo que lo contesta el verso 31. Dice: los judíos, ¿se acuerdan de aquella audiencia? Aquellos familiares que no tenían idea, que estaban en la casa llorando y dándole el pésame. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, ¿qué dice ahí? La siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Ustedes saben quién sabía que si ella venía a donde ellos la iban a seguir. El mismo que desde el principio ve todo, sabe todo lo que está sucediendo, y él dice: esto es para que las personas crean. Quiere decir que él estaba pensando en las personas de esa audiencia como el día de ellos para creer también. Él quería que ellos presenciaran el milagro. Él quería que ellos salieran y la siguieran, porque ahora van a estar todos juntos camino a la tumba de Lázaro y ellos van a poder ver también. Él sabía que si él iba a la casa, la escena iba a ser distinta. Probablemente la gente no sé, ahí llegó Jesús, se iban. Él quería que la siguieran de la misma forma en la que él sabe que tú llegaste aquí siguiendo a alguien hoy. Tú llegaste aquí siguiendo a alguien que te hizo la invitación o porque alguien lo puso en las redes, y siguiendo a esa persona llegaste y te has encontrado con un momento donde Jesús sabe que hoy es un día para que tú también puedas creer. Ya Marta puso su fe plenamente. Ahora los judíos siguen a María. María llega, y cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Esto me fascina porque esta es la escena que también es congruente con la personalidad de María. María es la que le lava los pies a Jesús con el cabello. María es la que estaba sentado a sus pies mientras la otra fregaba. María lo vio, ¿y qué hizo? A donde ella le encanta estar, es a los pies del maestro, y ahí fue, se arrodilló. Lo que para mí es una muestra de lo que había sucedido en el corazón de María. Y llamaron a María. Y María dijo: ahora no, porque estoy a los pies de Jesús. Y él, que sabía todo, que él sabía que todo esto iba a suceder hoy. Él dijo: todo es necesario para que alguien crea. Y él lo tiene todo bajo su plan. Y a nosotros lo que nos corresponde es ir delante de sus pies. Y ahí María se arroja a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Interesante que ella le dice las mismas palabras que le dijo su hermana. Sin embargo, las palabras que Jesús le va a decir no son las mismas a María. ¿Por qué? Porque aunque ella usó las mismas palabras, Jesús sabe lo que necesita María. Y yo creo que Jesús sabe que María ya hace rato ha puesto su fe en Él como el Mesías. Ya ella tiene clara la fe puesta en Él. Él no tiene que trabajar o hablar con ella, llevarla a que ella pueda poner su fe. Él ve a María y dice, lo que ella necesita es diferente a su hermana. Y dice que al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Otras versiones dicen, se estremeció en espíritu. En otras palabras, él sufrió una fuerte indignación con la muerte de Jesús. A Jesús le dolió. Y le dolió tanto que él dice, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el verso 35, el verso más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. A Jesús le duele nuestro dolor. En esta imagen nosotros tenemos que entender que cuando Jesús llora, Él se identifica con nosotros en medio de nuestro dolor. Cuando a pesar de que Dios nos ama, no ha concedido todas nuestras peticiones. Cuando a pesar de que Dios nos ama, perdemos seres queridos. Cuando a pesar de que Dios nos ama, Él nos sana de este lado de la eternidad a todo el mundo. Y Él se identifica y llora para dejarnos saber que Él no quería, no anhelaba, Jesús no quería que Lázaro muriera. Y no quiere que tú y yo muramos, y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que quedemos lejos de Él en la eternidad. ¿Por qué ustedes creen que Él está pensando en la audiencia de los judíos para que la sigan? Porque Él los quiere tener en la eternidad con Él. Él los ama demasiado como para que ellos mueran sin tener esa resurrección al lado de Dios por siempre. Él le duele cuando no tenemos vidas cercanas a Él, y Él empieza a llorar. Una de las historias que a mí más me transforma, o que recientemente más me ha hablado, se dio en el campus de Junco con una chica llamada Mireidi. Mireidi sacó una producción musical recientemente y ella cuenta en su historia lo que nos sucedió. Yo recuerdo aquel día, habían pocas personas en el campus, ella estaba afuera y yo sentí que Dios me puso en el corazón acercarme. Me acerqué a ella y me senté a su lado. No la conocía, no la había visto jamás. Y le digo, cuéntame, ¿qué te traes por aquí? Y ella comienza a hablarme y en la primera conversación me habla sobre la dificultad de su vida cuando ella enfrentó abuso sexual y cuán doloroso fue para su vida. Y yo la escuché. Y después de escucharla, yo recuerdo que le dije, ¿tú sabes cuánto a Jesús le dolió que eso pasara? ¿Tú tienes idea de cómo Él lloró? ¿Cuánto le dolió en el corazón, le rompió el corazón que tú pasaras por eso? Y sus ojos se abrieron. Y sus ojos se abrieron y tuvimos una conversación que ella hoy testifica en su propia historia y en su canal de YouTube. Ella testifica que ella nunca había escuchado esas palabras. Siempre que había hablado de lo que le sucedió, alguien le había dicho, es que Dios tiene propósito detrás de eso. Es que Dios tenía un plan detrás de eso. Y yo hoy estoy hablando de que Jesús podía ver el plan de Dios. Eso es una cosa, y otra cosa es pensar que el plan de Dios es dolor para nosotros. No, Dios no quería que nosotros enfrentáramos dolor. El dolor, la tristeza, la ruptura, todo eso es parte de un mundo caído, afectado por el pecado. Por eso que cuando Jesús ve esto y ve la muerte, Él sabe el dolor que causa en el mundo, lo que Él viene a derrotar en la cruz, y Él lloró. Él acompañó a María en su dolor. No necesitaba fundamentar o cimentar su fe. Posiblemente tú estás aquí hoy como Marta y necesitas poner tu confianza, creer. Pero posiblemente tú estás aquí como María, vives a sus pies y hoy lo que necesitas es ser recordada que Jesús llora contigo, que Jesús se identifica en tu dolor. Y ahora la historia va a terminar, y yo también, dando un giro, cuando en el verso 36
Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. ¿Por qué el narrador pone la cámara sobre los judíos nuevamente? Porque él nos está diciendo desde el principio ellos eran importantes en esta historia. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Ellos también se están cuestionando, tienen más o menos las mismas preguntas que tenían los discípulos y que tenía Marta y María. Y Jesús, conmovido una vez más, estamos llegando al final de la historia, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús se acerca al lugar en el que nos encontramos muertos. Él se acerca a nuestra tumba, conmovido. Él dice, quiten la piedra, y para mí eso tiene una razón, y pudiéramos predicar tantas cosas, pero quiten la piedra, y ya mismo les digo, Marta, la hermana del difunto, que es la que él le dijo ahorita, lo que le dijo, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Lo que nos muestra que Marta nunca se fue entendiendo que Jesús iba a resucitar a su hermano. Ella dice, Señor, pero es que ya ese cuerpo ha entrado en descomposición. ¿Cómo tú quieres que quitemos la piedra? Ella no sabe lo que Él va a hacer. Y ahí el verso 40, yo creo que es mi favorito en todo este relato, honestamente. Yo pienso que Jesús se vira y le dice estas palabras, no te dije que si crees. Yo creo que esto es algo tan íntimo, el rostro de Jesús, con una afirmación de autoridad y con una sonrisa que solo ella podía quizás observar o entender. No te dije, en otras palabras, lo que te dije ahorita. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, yo te dije que yo soy el que resucito. Y yo te dije que el que cree en mí hoy, su vida es transformada. En otras palabras, yo voy a hacer esto y esto va a servir de transformación para ti, para los judíos, para los discípulos que están conmigo y todavía no entienden. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste nuevamente desde el principio, para que crean. Él no tiene que hacerlo. En otras palabras, Padre, estoy alzando mi vista para que públicamente ellos entiendan que tú y yo tenemos esta relación, que tú me enviaste. Y si Él está diciendo Padre, Él está diciendo yo soy el Hijo. Y Él dice, yo sé que lo que estoy haciendo es innecesario porque ya tú y yo hablamos. Y ya tú y yo estamos de acuerdo en lo que va a suceder. Ya el milagro estaba sucediendo en la tumba. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. El único momento en la Escritura donde vemos que dice que Jesús gritó con toda su fuerza, y a la cuenta de 3 ustedes van a gritar conmigo lo que Él gritó, y no se va a quedar nadie muerto en esta audiencia, aunque sea la primera vez que estás aquí, lo vas a hacer hasta para adentro. Pero todo el mundo a la cuenta de 3 va a gritar conmigo lo que Jesús gritó con toda su fuerza, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Lázaro, sal fuera! Y ahí las cámaras van hacia la tumba y ahora Lázaro está vendado, tiene un sudario. Hay tantas cosas que hemos predicado de por qué Jesús gritó Lázaro sal fuera, pero yo se lo voy a compartir como Dios me lo inspiró estas semanas, porque estas semanas yo fui a que me quitaran los cordales. Y cuando yo fui a que me quitaran los cordales, me dijeron, ¿tú quieres anestesia o quieres sin anestesia? Y yo le dije, viva Dios, que yo quiero la anestesia. Y me pusieron la anestesia, y cuando tú vas
under the anesthesia. Tú no recuerdas nada. Yo me vi, estábamos ahí, la anestesióloga me dijo, ¿estás listo? Y yo ahí iba a decir un mensaje. Pues claro, si yo estoy listo porque Dios está conmigo, el doctor es buena gente. Yo no pude terminar el mensaje. Yo empecé a decirlo, no sé qué. ¡Fua! Ciego. Lo próximo que sucede, si alguna vez tú has estado anestesiado, para sacarte de la anestesia, tú sabes lo que ellos hacen para sacarte de la anestesia. ¿Tú sabes cómo te sacan de la anestesia? Llamando tu nombre. ¿Alguna vez has tenido? Llaman tu nombre. Lo próximo que yo escucho es: Jonathan, ya. Y es Cristina. Llamando mi nombre, Cristina. Yo escuché la voz de Cristina y fue lo que me trajo a ya. Lo próximo que tú haces es que tú no sabes dónde estás. Y es posible que digas 2 o 3 disparates. Y Cristina dice que yo dije 2 o 3 disparates, pero no hay prueba de eso. No hay prueba que ustedes puedan ver, por lo menos, que puedan ver. Pero fue el llamar mi nombre. Entonces nosotros vemos esto y lo vemos tan esotérico, que nos olvidamos de que en la tumba, como ya Jesús y el Padre habían hablado, ¿sabes? Si Él dice, yo estoy haciendo esto, pero ya tú y yo hablamos, yo creo que el milagro de resurrección, lo que tenía que pasar en el cuerpo de Lázaro, ya había sucedido. Cuando quitaron la piedra, para mí es parte del proceso para que Lázaro, que de momento va a despertar, y va a despertar cuando escucha su nombre. Va a despertar cuando escucha su nombre siendo llamado. Y cuando él lo escucha, él no sabe dónde está. Él tiene que estar en shock. Lo último que recuerda es sus hermanas orando sobre él porque estaba a punto de morir. Y él dice, ¿dónde estoy? Se ve cubierto, está vendado. Él no sabe qué hacer. Posiblemente está en shock. Y lo que lo trae, la instrucción que él recibe es cuando escucha fuertemente, y tuvo que ser fuerte porque él está allá adentro, él está cubierto, pero él escucha a su amigo, la voz de su amigo, la voz fuerte de Jesús, llamarlo con una instrucción: sal fuera. Y él dice, pues tengo que salir. Y lo próximo que sucede es impresionante, porque todo el mundo está mirando la tumba. Imagínense a María y a Marta mirándose cuando él dice, Lázaro, sal fuera. Ellas se están mirando como, es el primer momento donde ellas piensan, esto va a suceder. Y los judíos que están ahí, todo el mundo, en serio que vamos a ver a alguien salir de esa tumba. Y los discípulos, entre ellos, agarrándose, diciendo, oh, no me digas. Oh, esto era lo que él había dicho todo el tiempo. Todos esperando. Hay unas milésimas de tiempo en los que ellos están todos con sus ojos en la tumba. Y lo próximo que se ve, verso 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. En otras palabras, ellos vieron una momia. Yo imagino a Marta corriendo primero que nadie. A María detrás de Marta. Marta corre así. María corre. Los judíos, los familiares, la conmoción, el impacto. Aquel que había muerto ahora estaba vivo. Y el verso 45 dice, muchos de los judíos
que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en Él. Toda esta historia y todo este día y todo este mensaje es para alguien que llegó aquí que necesita creer en Él. Si tú decides poner tu confianza en Él, tu eternidad estará segura y tu vida hoy será transformada. Algunos de ustedes hicieron, no sabían ni qué hacer. La próxima que sientan eso pueden aplaudir tremendamente, no se tienen que retener. Pueden glorificar, pueden decir gloria a Dios, pueden decir amén, pueden decir aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Dios nos resucitó. Quizás nosotros no hemos experimentado muerte física, pero nosotros éramos Lázaro. Tú eras Lázaro y Dios te llamó por nombre. Tú llegaste a este lugar hoy, posiblemente como los discípulos, explorando, cercano a Jesús, pero todavía no tienes plena confianza en quién es Él. Si tuvieras plena confianza, tu vida tomarías decisiones muy diferentes a las que hoy tomas. Tú dices que crees, pero todavía no crees. Hoy puede ser el día de tu resurrección. El día en que tú, como Marta, puedes decir lo que has pensado adentro, pero todavía no has podido proclamar. Sí, creo que tú eres el Cristo. Creo que tú eres el Mesías. Sí, creo que tú eres la resurrección. Sí, finalmente creo. Quizás llegaste aquí como los judíos, siguiendo a alguien que puso un post, a alguien que te invitó, alguien puso un story en las redes sociales, o un padre te dijo, si no vas hoy tienes problemas conmigo, tienes que entrar hoy conmigo a la iglesia porque hoy es Semana Santa. Y llegaste aquí siguiendo a alguien, pero te has encontrado con que todo este mensaje era un plan de Dios para tu vida, para que tú supieras y fueras recordado que hoy puedes creer que Él es la resurrección de tu propia vida, que Él es la resurrección de tu vida separada de Dios, que Él es lo que tú necesitas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí donde estamos y presentamos nuestras vidas a Jesús? Señor, vivimos del otro lado de la resurrección de Lázaro y del otro lado de la resurrección tuya. Sabemos, Señor, que el mismo que levantó a Lázaro de los muertos, el mismo poder te levantó a ti, y hoy ese mismo poder quiere levantarnos a nosotros. Hay alguien en este lugar que hoy necesita creer y ser resucitado. Y te doy gracias porque en este momento tú has abierto la ventana de los cielos para que se cumpla tu propósito en la vida de ese hombre, de esa mujer o de ese joven. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía y hoy podemos ser resucitados por ti.